Hoy sí, la review a fondo de la Hero 11 Mini y además la comparo frente a la Hero 11 Black. ¿Habrá sorpresas? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y comenzamos viendo las similitudes y diferencias principales frente a la GoPro 11 Black. Tendremos el mismo vídeo y misma resolución hasta 5,3K a 60 frames por segundo, la misma relación de imagen nueva de 8 sétimos, será resistente al agua sin carcasa hasta 10 metros y resistente a caídas, bastante más compacta y ligera, no tendremos ningún tipo de pantalla, solo un pequeño panel, tendremos dos anclajes plegables adosados al cuerpo y una batería que no va a ser extraíble. Y si quieres saber el precio te lo digo al final del vídeo, pero ya te adelanto que trae polémica. Pero tranquilos, que iremos viendo todas estas en detalle a lo largo del vídeo, así como algunas que me he dejado pendientes a propósito, así que tienes que seguir viendo el vídeo hasta el final. Seguimos. Y como ya vimos en el vídeo del unboxing de la Hero 11 Mini que te dejo por aquí arriba, tenemos prácticamente el mismo empaquetado, salvo por la palabra Mini. Mismo estuche que la Hero 11 Black, una pena que no venga uno más tamaño Mini, y tendremos exactamente los mismos accesorios, mismas pegatinas, cable USB, anclajes, incluso un cartón simulando la batería externa, cosa que no he entendido, y eso sí, un tornillo de ajuste tamaño Mini. Y nada más. Bueno, se me olvidaba decir que la 11 Mini sufrió un retraso en la entrega inicial, y a todos los que la pre-reservamos nos ha llegado con un accesorio como el GoPro Handler de regalo. No os va a venir si la compráis ahora, pero puede que haya otra oferta activa. Te dejo todos los enlaces a la cámara en la descripción, justo aquí debajo. Y ya que estás por ahí, pues suscríbete al canal. Y me voy directamente a la cámara. Una vuelta de tuerca al diseño de la GoPro 9, 10 y 11. Algo así como comprimida y dejando solo lo importante. Aunque tengo que decir que la primera sensación era que era más grande de lo esperado. Y es que solo es un 13% más pequeña. Si la comparamos frente a la Hero 11 vemos esas diferencias fácilmente. Unas dimensiones de 52 x 51 x 38 y sobre todo donde se nota es en la parte ancha frente a la GoPro, con un peso de 133 gramos, 21 gramos menos que la Hero 11 y que la verdad se agradecen bastante, bajando más de 10 gramos el peso de la Action 3, la cual pesaba 145 gramos, como vimos en la comparativa de la GoPro 11 frente a la Action 3 que te dejo por aquí arriba. Como vemos en las imágenes, la 11 Mini ligeramente más gruesa, más gordita que la Hero 11, lo que de nuevo da esa sensación de no ser tan compacta, pero sí tenemos esa sensación de robustez, tanto por materiales como por acabados. Un botón en la parte frontal de encendido y cambio de modo, así como la parte superior el de disparo, al lado del pequeño panel de estado de 0,55 pulgadas y que sorprendentemente se ve bastante bien en exteriores, así como el único LED de la cámara, que nos va a indicar si está grabando o cargando la batería. Con el botón frontal podremos encender la cámara pulsando una vez y apagarla manteniéndolo, así como cambiar de modo de disparo pulsando repetitivamente y confirmar la selección mediante el botón de disparo, básicamente como se hacían las cámaras deportivas de antaño, antes de que aparecieran las pantallas táctiles. Tal y como te conté en el truco de la guía de los mejores ajustes para GoPro 11 que te dejo por aquí arriba. La lente de la parte frontal, que al igual de la Hero 11 se puede desmontar y cambiar por uno nuevo si se araña, acoplar el Max Lens Mods o filtros polarizados, además de ser hidrofóbico, quiere decir repelente al agua, porque por supuesto esta cámara es resistente al agua hasta 10 metros sin carcasa. Tendremos anclaje plegable en la parte inferior que sobresale del cuerpo a diferencia de la Hero 11 y otra de las novedades será contar con otro anclaje en la parte trasera, el cual no sobresale del cuerpo y que nos permitirá llevarla en el pecho, por ejemplo. Quizás me hubiera gustado un anclaje en el lateral que nos permitiera grabar contenido vertical fácilmente para TikTok o para YouTube Short. En un lateral tendremos el logo con el 11 Mini y en el lado opuesto la trampilla, la cual se puede quitar fácilmente y que tapa el puerto USB-C para cargar la batería y la ranura de tarjetas microSD, que por cierto permite hasta 1 TB. Y ya que hablamos de la batería, uno de los puntos que más me ha llamado la atención en esta cámara es que contamos con una batería de 1500 mAh, es decir, menos capacidad que la batería de la Hero 11. Pero es que además esta batería es integrada, es decir, no vamos a poder extraerla si se agota e introducir una nueva.
algo así como lo que ya tenía la GoPro Session, pero que en este modelo le incorporan la tecnología Enduro para aguantar mayores o menores temperaturas, y la marca nos dice que dura un 10 o un 15% menos que la Giro 10, aproximadamente unos 60 minutos de grabación de vídeo. Personalmente, no soy muy fan de las baterías integradas, ya que si te vas de ruta y vas grabando toda tu aventura, puede darse el caso que la batería se te agote y tengas que primero llevarte un power bank en la mochila, te dejo uno que me gusta mucho en la descripción del vídeo, y esperar a que la batería se cargue un poquito. Por cierto, en mis pruebas la cámara se quedó congelada y en cualquier otro modelo, simplemente con sacar la batería, pues ya la vuelves a tener en marcha, pero en este modelo no se puede. Así que tras varios minutos digo la solución: pulsar el botón de encendido durante unos 10-12 segundos hasta que por fin la cámara se apaga. Y es que los vídeos que grabemos se capturan exactamente con las mismas especificaciones que su hermana mayor. Mismo procesador, GP2, como el mismo sensor de imagen CMOS de 1/1,9 pulgadas con resolución de 27,6 megapíxeles reales. Un vídeo máximo de 5,3K a 60 frames por segundo en las tres relaciones de imagen disponibles, que son 8 séptimos, 4 tercios y 16 novenos, una tasa máxima de bitrate para los vídeos de hasta 120 megabits por segundo, por debajo de los 130 megabits por segundo de la Action 3, como vimos en su review, que te dejo el vídeo por aquí arriba, y con el codec HEVC o H265 en formato de archivo MP4. Y con respecto a las lentes, tendremos todas disponibles: Hyperview, Superview, gran angular, lineal y lineal con alineación con el horizonte, y que podremos cambiar desde la propia cámara o bien a través de la app Quick, de la que ya te hablaré. Por lo demás, prácticamente los mismos modos. Sorprende tener todo esto disponible en una cámara tan compacta, incluso los nuevos modos nocturnos de estelas de coches o Time Warp, aunque no es tan fácil seleccionarlo como en la cámara mayor. Para configurar los ajustes ProTune tendremos que irnos a la app de GoPro Quick, disponible para Android y iOS, tal y como te conté en el mejor setup inicial de la Giro 11, que te dejo en el canal y de la que te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Una vez conectada, a nivel personal me parece que es más rápida en iPhone que en Android, y vamos a poder acceder a todos los ajustes de la cámara al 100%. Si desde la propia cámara tenemos ajustes limitados, desde la app vamos a tener el 100% de los ajustes, como el color en 10 bit, la exposición, el obturador o la ISO, así como acceder a la galería para previsualizar los contenidos, subirlos a la nube, editarlos e incluso hacer transmisión en directo. Pero eso sí, hay varias funcionalidades que no vamos a tener en esta cámara. No tienes GPS, no tienes modo handshake, tampoco la captura programada y, por cierto, tampoco vamos a poder conectar un micrófono externo, y es que el Media Mod pues no le cabe, ni tampoco a través de un adaptador de GoPro USB-C, pero tengo que probarlo. Podremos también ajustar el nivel de estabilización desde la app entre los modos de apagado, Hyper Smooth, Boost y Auto Boost, ya que desde la propia cámara no tenemos esa opción y no tenemos forma de visualizarlo, así que tenlo en cuenta. Si estás viendo las capturas, vas a notar el mismo nivel de estabilización que su hermana mayor. Muy bueno, la verdad. Y recomiendo, como siempre, activar el modo de Auto Boost, ya que le va a permitir a la cámara decidir qué estabilización es mejor para cada momento. Pero si comparamos los vídeos frente a frente de los dos modelos, nos encontramos con alguna sorpresilla, sobre todo en los colores de ambas cámaras, ¿no te parece? Es como si la Giro 11 tuviera más colores o estuviera un poquito más saturado. Algo así como lo que pasa en la fotografía. No, la verdad es que no tenemos fotografías en la Giro 11 Mini, una cosa bastante rara y que a mi parecer es sencilla de implementar, pero que GoPro ha decidido eliminar para simplificar más la cámara. Lo que sí vamos a poder hacer, al igual que con su hermana, es sacar fotos de los fotogramas del vídeo, consiguiendo fotografías de hasta 24,7 megapíxeles en el segundo o frame exacto que queramos. Así que bueno, no es todo tan malo, pese a que también se pierden las fotos en modo RAW. Para ello, como vimos en la guía de novatos de GoPro 11 que te dejo por aquí arriba, tendremos que seleccionar un clip de vídeo en la aplicación, pulsar sobre este icono para poder guardar ese fotograma exacto con la máxima resolución posible en tu smartphone. Y ahora nos vamos a uno de los apartados que más os puede llamar la atención, pero si es tan pequeña, ¿va a aguantar el calor? ¿Qué tal disipa ese calor? Y para ello he puesto las dos cámaras a grabar a 5,3K a 60 frames por segundo, su máxima resolución, para ver cuánto duran.
pero te tengo que decir que voy a sacar una mega comparativa de calentamiento con todos los modelos que tengo ahora mismo en distintos entornos, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Y la primera en apagarse ha sido la GoPro 11 Mini con un tiempo de 18 minutos y 26 segundos, mientras que la segunda, la GoPro Hero 11, ha durado nada menos que 21 minutos. ¿Qué te parece? ¿Esperabas algo así? Dímelo en los comentarios. Pero ¿y si probamos a 4K 120 frames por segundo? Slow motion. Pues que la primera en apagarse ha sido la Hero 11 Mini con un tiempo de 9 minutos y 45 segundos, mientras que la segunda, la hermana mayor, ha durado nada menos que 16 minutos y 51 segundos. Así que como vemos, gestiona bastante mejor el calor la hermana mayor GoPro Hero 11. Y llegamos al apartado siempre más interesante, los precios. Tenemos ya a la venta la GoPro Hero 11 Mini, pero únicamente a través de la página web de GoPro. De momento no está disponible en Amazon España, por lo menos. Tendremos la Hero 11 Mini sin la suscripción a GoPro con un precio de 449,99 euros y si contratamos la suscripción de GoPro o ya la tenemos, se queda en un precio de 349 euros, 50 euros menos que su hermana mayor. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. ¿Y qué te parece a ti ese precio? Dímelo ahora mismo en los comentarios. En mi opinión, nos encontramos ante un modelo que está claramente enfocado para los usuarios exigentes, pero que no pueden o no necesitan estar mirando continuamente la pantalla de la cámara y quieren algo más compacto pero sin perder esa potencia, esa calidad y la resolución de imagen que GoPro nos ofrece. Con un precio y diferencia de únicamente 50 euros, se me hace algo difícil que vaya a conseguir llegar al público general, aunque quizás con una buena promoción en estas fechas se haga más interesante. Ligero cambio de rumbo o vuelta al curso que le hizo triunfar con la Hero Session, volviendo a una cámara más compacta pero igual de potente, que gustará a algunos usuarios y buscará cubrir ese hueco de cámaras más compactas, incluso como cámara secundaria, aunque tiene buena competencia, la DJI Action 2 o la Insta360 Go 2, de la que te voy a dejar por aquí un vídeo comparativa, así como el unboxing de la Hero 11 Mini. Espero que os haya gustado esta review, que me dejéis un like, que me escribáis vuestras dudas y las críticas y no olvidéis suscribiros al canal.